Bien amigos, siguiendo esta saga que tenemos de determinados videos, que son estos 8 videos, que son los que hemos considerado los pasos fundamentales para tener una buena lactancia. Vamos con el segundo video, ya el primero está subido en nuestro canal. El segundo será el inicio de la transición. Y veremos que hay una etapa sumamente complicada de la vaca, que es los primeros 30 días después del parto. Entonces hemos considerado, y la literatura lo ha considerado, que 30 días antes del parto y 30 días después del parto sería el periodo en transición. 30 días antes del parto sería el momento en que se prepara y 30 días después del parto sería el momento en que la vaca está en su pleno movimiento metabólico y es donde se produce la mayor cantidad de problemas, hasta la muerte, dificultades para preñar por lesiones que quedan en el útero después del parto y no tener un buen posparto, infecciones uterinas, mastitis, pietín. Recuerden que todas las enfermedades infecciosas encuentran primero una puerta que se abre a través de un proceso metabólico y las infecciones encuentran el caldo de cultivo y se produce la enfermedad. Hay un punto que es muy importante que dice que el 38% de la capacidad de una vaca se debe a lo que es la genética y un 62% se debe al manejo. Entonces nosotros nos abocaremos con estos videos a lo que es el 62% que corresponde al manejo. Y en esta etapa nosotros veremos 8 pasos para tener una lactancia exitosa, que son estos 8 pasos, que son fundamentales para que todo ese periodo preparto, porque estamos viendo en el inicio del periodo en transición, estos 8 pasos son fundamentales. Y estos son claves para tener en cuenta de cada uno que no hagamos cuáles son las consecuencias que vamos a tener. Primero tendríamos que pensar entonces que por el gran movimiento que produce de distintos minerales, la vaca es un elemento metabólico andante y tenemos que pensar que en los primeros 30 días nos entrega más del doble de su peso en leche. Y estos son los puntos críticos y qué es lo que tenemos que ver en cada uno de ellos. Tendríamos que, como vaca seca, tener un equilibrio en lo que es fibra, detergente neutro, hidratos de carbono no estructurales y antioxidantes, tener mucha importancia al estado corporal y tener determinado y anotado y poder seguir los estados corporales. Luego tendremos que, ya como vaca seca y en este periodo, fundamentalmente monitorear lo que es el calcio, que se hará a través del pH de la orina, y en el posparto temprano el uso de los antioxidantes y el control posparto para determinar patologías que la estén afectando en ese momento. En los estados corporales fundamentalmente veremos todos estos puntos y en los cuales tendremos que verificar si la vaca tiene que estar en un 2,75 o un 3. Si está en un 2,75 en un periodo preparto es bastante complejo porque pierde medio punto después del parto. Nos encontraríamos con vacas en 2,50 en un posparto temprano y eso va a tener problemas con respecto a lo que es la inmunidad, con respecto a lo que es las infecciones uterinas y con respecto a lo que es la producción. Con respecto a los antioxidantes, hay esta enzima que es muy importante y es dependiente de minerales, del cobre y del zinc, fundamentalmente del magnesio, del manganeso y del selenio, actuando en dos lugares distintos, uno en la mitocondria y otro en el núcleo, pero lo que hace es reducir la cantidad de oxígeno disuelto, porque esa molécula de oxígeno, si no se encuentra reducida, es muy movediza, es tremendamente inestable y produce golpes en las membranas y produce lesiones de membranas, hasta produce también lesiones en los espermatozoides en el momento de la inseminación. ¿Con qué monitoreamos el pH de la orina? Fundamentalmente puede ser con tiras o puede ser con pHímetro, pero con cualquiera de las dos cosas que se haga es importante para tener el dato si estamos haciendo una buena alcalinización de la dieta o una buena acidificación de la dieta, dependiendo de la etapa en que estemos midiendo. Si estamos midiendo en un preparto tendremos que hablar de una acidificación de la dieta a través de las sales aniónicas. La orina tiene que estar en un pH entre 5,8 y 6,2, no menos de eso y no más de 6,2, porque entonces tendremos ya dificultades en la movilización del calcio y eso es uno de los problemas más graves que afectan los animales. Nosotros vamos a tener que una de las etapas claves que de todo esto es lo que pasa con el amoníaco en el suelo y por qué muchas veces haciendo una dieta correcta, dándole grano, dándole heno y dándole silo de maíz, tenemos problemas en un posparto que la orina no se acidifica. Vamos a tener que se va a producir por una alteración fundamentalmente de la nitrificación, es decir, las bacterias que tienen que nitrificar y de transformar este amoníaco, que no se fije en la planta como amoníaco, sino que se fije como amonio nitrificado. El problema está en que al no estar estas bacterias que producen este proceso de nitrificación, fundamentalmente desaparecen cuando hay
mucho tiempo nublado o muy húmedo, y entonces este amoníaco que se fija directamente a la planta fija mucho potasio. Entonces tendremos uno de los enemigos número uno que tenemos en lo que es la movilización del calcio, es el potasio, que se fija en los receptores celulares donde se tiene que fijar fundamentalmente las hormonas, la paratormona, y para mover ese calcio no le permite hacerlo, y por lo tanto tenemos una dieta que no se acidifique, problemas en el posparto temprano, con retención de placenta, con vacas caídas, respetando la dieta. Por lo tanto es muy importante analizar lo que es el pasto seco, porque muchas veces ahí está el problema. Y si tienen un 2% más de potasio en ese pasto seco, es prácticamente imposible poder acidificar esa dieta con sales aniónicas por más volumen que se le ponga. Y otro comentario importante, las sales aniónicas están hechas a base de azufre. El azufre es muy poco palatable porque es amargo, entonces tampoco pasarse con la cantidad de sales, porque la vaca no lo va a comer y vamos a tener el mismo problema que si no lo diéramos. Con respecto a la movilización del calcio, hay 3 lugares fundamentales que hay que tener en cuenta. Uno es que salga el calcio del hueso, 2 que se cierre a nivel del túbulo renal la salida de calcio, y 3 que se produzca la reabsorción del calcio a nivel del duodeno, y esto lo hace a través de una proteína transportadora. El problema que tenemos es que muchas veces esa proteína transportadora no se forma porque hay una carencia de magnesio, entonces tenemos una hipomagnesemia y como consecuencia de eso una hipocalcemia. Por lo tanto es muy importante cuando manden la determinación de sangre a ver si hay problemas de potasio, si hay problemas de calcio, fíjense si hay problemas de magnesio. Muchas veces el calcio está normal y hay una hipomagnesemia que está trayendo como consecuencia la falta de esta proteína transportadora, y por lo tanto el problema subsiste. Cuando nosotros tenemos lo que es el calcio, cómo se moviliza y cómo acidificamos la dieta, lo hacemos a través de sales aniónicas. Tenemos que trabajar con menos 17 a menos 30 miliequivalentes cada 100 gramos de materia seca, y serán estos los elementos que entrarán en juego en esa fórmula. A través de eso nosotros hicimos un trabajo midiendo pH de orina, hicimos un seguimiento sobre 1734 vacas. Teníamos el grupo sin sales y el grupo con sales, y lo que medimos fue distocia, vacas caídas y retención de placenta e infecciones uterinas, y el resultado fue que las vacas sin sales tenían un 25% de distocia contra un 0,9% de las que tenían sales aniónicas. Tuvimos un 30% de vacas caídas, un 31% de retención de placentaria, y las infecciones uterinas también se manifestaron mucho más altas en las vacas que estaban sin sales que las vacas con sales aniónicas. El problema más grave que nosotros vamos a tener es que cómo se produce la retención placentaria. La placenta se va a unir entre la madre y el feto, se van a unir a través de los placentomas, y es una unión muy estricta que se forma entre unos y otros, y lo que vamos a tener es que esta unión, cuando se tiene que separar, se produce después del parto, se va a producir la eliminación de la placenta, y tenemos que tener en cuenta que entre hasta 8 o 9 horas es considerado una placenta que todavía no se eliminó. Y puede ser cuando pasan las 9 horas ya placenta retenida. ¿Cómo se produce la separación? Fundamentalmente entra en juego el aparato inmunológico con los macrófagos, se produce como una especie de pseudoinflamación, liberándose la zona, y se produce la eliminación de la placenta. Cuando se produce todo este efecto y no se produce la separación, empieza a haber como una fibrosis en la que es la unión entre la madre y el feto, y por lo tanto se produce la retención placentaria, y eso trae como consecuencia que quedan trozos de placenta que son muy problemáticos porque se fijan bacterias del medio ambiente y nos van a traer como consecuencia infecciones uterinas y a veces muy graves. Cuando nosotros entramos en lo que es el manejo de la dieta para atenuar el balance energético negativo, lo que tenemos que mirar es qué comportamiento tiene la materia fecal, y para eso hemos establecido esta tabla que tiene que ser en distintos grados. El grado 3 tendría que ser el ideal, en el cual se forman los anillos y la cavidad central. Estos 2 grados son de acidosis, y cuando hay mucha burbuja realmente la acidosis ya es mucho más grave. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la dieta en el preparto y después del parto? Tenemos que aumentar en esos 30 días antes del parto medio kilo por día hasta 5 kilos, que tiene que ser de lo que son los cereales, y medio kilo hasta 1 kilo de lo que es heno, silo y pasto. Tenemos que comer una dieta que tenga silo de maíz, que tenga grano de maíz y que tenga muy poca cantidad de pasto. ¿Por qué? Porque el pasto tiene mucha cantidad de potasio, y el potasio se fija en los receptores celulares y no permite que se produzca la movilización del calcio, que es una de las cosas que buscamos con la acidificación de la dieta, que el calcio salga a la circulación para alcalinizar ese medio interno que está acidificado por las sales aniónicas, y de esa manera entrenamos a la vaca para que después del parto pueda movilizar el calcio sin ningún tipo de inconveniente.
Cuando hablamos de hacer análisis de sangre para el diagnóstico de enfermedades metabólicas es muy importante tomar en cuenta todos estos y ver qué es lo que pasa, fundamentalmente si hay problemas con la urea, porque eso nos estará indicando qué está pasando a nivel del rumen con respecto a los alimentos. La creatinina, si ya estamos usando músculo como energético. Estas dos que son enzimas hepáticas que nos van a permitir saber cómo está funcionando el hígado. El colesterol para saber qué está pasando con la movilización de las grasas. Y fundamentalmente esto para saber cómo está funcionando el hígado. Cuando tenemos los datos que nos pasa la fábrica de grasa y proteína, la relación tiene que ser de 1 a 1 para ser considerado normal. Si la relación grasa-proteína da 1.4, hay más movilización de grasa. Y si da 0.85, estamos en una acidosis. Y lo que tenemos que tener en cuenta son las instalaciones, porque esto hace a confort animal, esto hace a bienestar animal, y esto trae como consecuencia problemas de estrés. Y cuando tenemos el problema de estrés, tenemos que todo el aparato inmunológico está totalmente alterado. Y recordemos que ahora tenemos que darle mucha importancia a la inmunología, que es la que nos va a permitir tener buenas respuestas con respecto a lo que son infecciones uterinas, porque el mismo organismo lo va a bloquear. Buenas respuestas con respecto a la mastitis, que son otro trabajo que estamos haciendo ahora con lo que es la autoinmunoterapia. Y tener en cuenta esto, fíjense, podemos tener un preparto muy bien pensado 30 días antes del parto, pero no tenemos las instalaciones adecuadas. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que pensar acá entonces, que estas serían las claves para esta etapa. ¿Qué estaba pasando si no estamos haciendo estados corporales? Bueno, veremos que tenemos un dato menos, que no sabemos cómo se están movilizando las grasas. ¿Qué pasa si no estamos haciendo antioxidantes? No tenemos el bloqueo de ese oxígeno, quedó libre. Si no controlamos el pH de la orina, no sabremos qué está pasando con el calcio. Si no hacemos manejo de sales, no estaremos acidificando bien la dieta. Si no manejamos bien la dieta, vamos a tener problemas con respecto a lo que son hígados grasos. Si no hacemos análisis de sangre, no podemos saber qué está pasando con las enfermedades metabólicas. Y si no tenemos las instalaciones adecuadas, vamos a tener problemas de animales estresados y por lo tanto podemos estar haciendo todos los otros pasos, pero no estamos trayendo que ese aparato inmunológico funcione de forma correcta y lo estamos bloqueando nosotros mismos por el manejo. Y con respecto a la autoinmunoterapia, la hemos iniciado en el preparto y la vamos a iniciar en el posparto. Ya nos abocaremos en este paso cuando pasemos al posparto, pero lo que sí le podemos decir es que lo que necesitamos es elevar las defensas y por lo tanto al elevar la capacidad fagocítica del organismo, estamos trayendo como consecuencia una mejor capacidad de esa vaca para defenderse ante las infecciones de ese medio externo. Estos serían los 8 pasos fundamentales que tenemos que dar y si no los estamos dando, tengamos en cuenta qué cosa nos puede estar pasando cuando repasemos cuál paso no hacemos y qué consecuencias vamos a tener. Bien amigos, mi nombre es Rodolfo Murray, los saludo y les dejo acá todos mis canales de encuentro y los espero en el próximo video.